de cada uno. Diputado, yo ahora voy a tener menos dinero para gastar, en tanto tengo que pagar más impuestos. Algunos. No, sí, bueno, no, en términos, en términos generales. Y yo también. Bueno, es por eso. Entonces, eso me lleva a consumir menos. Tengo menos dinero, ese es un dato objetivo. Si a eso le sumamos, por ejemplo, la inflación, también es un problema. Si a eso le sumamos que si no hay tanto consumo, también muchas veces van a aumentar los precios y las tarifas, y entonces ¿hasta dónde se puede mantener el equilibrio inflacionario, consumo? Yo creo, primera cosa, consideramos que el consumo no se va a ver afectado porque la inmensa mayoría de la población no solamente no tiene menores ingresos, sino que va a tener mayor capacidad de compra, dado que por la rebaja del IVA. Sí hay sectores dinámicos, como recién decíamos, la clase media alta, que va a tener un efecto impositivo. El 80% del aumento impositivo lo paga el máximo decil, o sea, el 10% de ingresos más altos. Pero precisamente ese sector en general no consume todo su ingreso y en general tiene pautas de consumo que no va a cambiar por un incremento de una tasa efectiva que está estimada para ese decil en un 3%, un 3,1% para ser más exacto. Le voy a invitar a que entre a la página del Observador y use el simulador, ponga su sueldo. Sí. Impresiona. Creo no lo pude hacer directamente, vamos a verificarlo. Sé lo que le corresponde a cada uno por el nivel de sueldo. He realizado cálculos. Por ejemplo, no vayamos a esos niveles, vayamos a niveles de una de las cosas que allí se plantean. Lo que es el incremento de tasa es un 3%, para un sueldo de 35.000 pesos, el efecto serán 48 pesos por mes de aumento de salario. Mucho más va a tener de ventaja por la reducción del IVA, utilizando dinero electrónico. Consideramos que el consumo no se va a ver afectado. Las causas de la inflación, entre otras, es también los desequilibrios macro, y bueno, se están atacando precisamente los desequilibrios macro para que no haya una tasa de inflación. Lo que pegó muy fuerte en la inflación fue la variación del dólar, y el dólar está en un meseta, no a nivel de Uruguay, sino a nivel de todo el mundo. Antes de entrar leía perdónenme la digresión, sí. Veía una de las tapas del diario del Observador del año 91, cuando se hablaba de que se proponía, el presidente del Banco Central, Ramón Díaz, proponía pasar a una flotación limpia, y se decía que desde el gobierno se rechazaba. 1991. El número uno de los observadores. Era el número uno de los observadores. Bueno, estuvimos hasta el 2003 o hasta el 2002 peleando mucho para que se cambiara el tema y fuéramos a una flotación libre que evitara lo que pasó en el 2002 con la crisis. Bueno, hoy tenemos esa flotación libre y tiene lo bueno y lo malo de esa flotación. Claro. Nos ha permitido absorber un aumento del dólar de 19 a 31, prácticamente sin grandes dramas, sí, con algunos impactos inflacionarios, pero que no fueron dramáticos. Y ahora estamos en una etapa en la cual muchos analistas económicos locales están previendo una inflación menor al 10% para el final del año 2016, y así también lo prevé el gobierno. Crucemos los dedos. ¿Qué pasa con la caja militar? Bueno, ese es un tema que también se tocó ayer en la conferencia de prensa. Hoy la caja militar le cuesta al país, le cuesta a la sociedad, $400 millones al año. Nosotros ya hemos reformado la caja policial, la caja bancaria, la caja notarial y la caja profesional. Estas con efectos muy menores para el erario público. La caja policial sigue siendo deficitaria, pero mucho menos de lo que era antes, pero la caja militar no se ha tocado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, los tiempos políticos no lo han permitido, perdón, pero estas son las cosas que pasan. Es la ley de Murphy. La ley de Murphy siempre... Exactamente, ahí está. Se cumplen en estos casos. No ha habido quizás la oportunidad política de tratarlo. Ahora, ayer lo manifestaba claramente el ministro de Economía, tiene que ir por separado la rendición de cuentas, pero
separado desde el punto de vista de proyectos, pero no de tiempos. Se pretende que también el proyecto y la aprobación esté en este año 2016, de alguna forma para comenzar a reducir el déficit. No se va a eliminar el déficit de 400 millones de dólares, pero hay que empezar a reducirlo. Habrá que ver si hay avances en este sentido que habrá que compartir con el resto del Ejecutivo. Ayer justamente se hizo la pregunta y el ministro sobre este tema, y el ministro aclaró que este es un proyecto, que este paquete de medidas en el cual está incluida la reducción del déficit de la caja militar es un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros por unanimidad y, por supuesto, impulsado por el presidente de la República, en el cual estaba presente el Ministerio de Defensa Nacional, que era una de las preguntas. ¿Qué va a decir el Ministerio de Defensa Nacional? En este caso, en ejercicio del Ministerio estaba el subsecretario Menéndez y, bueno, aprobó conjuntamente con el resto de ministros una de estas, que es una de las medidas, y es una medida que puede ser importante por ese monto significativo de 400 millones de dólares que los uruguayos aportamos para sostener el régimen de caja militar, que es un régimen muy especial, en el cual los salarios, las jubilaciones no son las de del salario con el cual se pasa la jubilación, sino del grado el sueldo superior del grado superior, lo que obviamente significa, y a edades más tempranas, que le permite una doble actividad, lo que seguramente tendrá que ser revisado a la luz de las circunstancias especiales que vive el país y que vive el conjunto de la población, también tratando de hacer converger los sistemas de seguridad social a un único concepto de suficiencia, pero también de sostenibilidad del mismo. Usted habrá visto las reacciones políticas que tuvo esto, y la oposición acusa de mentir flagrantemente al Frente Amplio, que este ajuste, este masazo ataca a la clase trabajadora, que se había dicho una cosa y se actúa de otra. ¿Cuáles son las consideraciones políticas que usted hace? Bueno, respecto de las previsiones, yo escuchaba hoy, me tocó debatir hoy, lamentablemente muy brevemente, con un miembro de la oposición diciendo de que ellos habían anunciado que esto iba a pasar. Anunciar de que no se iban a dar las proyecciones lo hicieron durante los 10 años, yo hace 11 años que estoy en el Parlamento, en las 11 rendiciones de cuentas o presupuestos anunciaron de que no se iban a dar las cifras. En 10 años se dieron, no se dieron en el último. O sea que, obviamente, es el papel de la oposición, quizás lo hubiera hecho el Frente Amplio también en su momento, pero el papel de la oposición es siempre decir que las cifras del gobierno están mal. Hasta ahora, si estuvieron mal, es porque daban mejores de lo que habían previsto y en varios años se dieron mejores de lo que había previsto. Reitero, no era previsible ni para el gobierno, ni para la oposición, ni para los organismos internacionales, ni para los analistas económicos locales, esta desaceleración tan brusca, esta caída tan brusca de niveles de actividad en la región. Por lo tanto, por eso mismo Uruguay incluso había tenido el grado inversor y había incluso aumentado su grado inversor cuando se anunciaban catástrofes. Bueno, los organismos, las calificadoras de riesgo habían aumentado el grado inversor de Uruguay, o habían mantenido o habían previsto situaciones estables o mejorando, porque no eran porque iban a los actos del Frente Amplio a convencerse en los actos del Frente Amplio de que todo iba a ir bien, sino que leían una realidad igual que como la leyó el gobierno, que era distinta a la que luego se dio. Por eso es que nosotros decimos, sí, fue equivocada la proyección, pero equivocada no en base a un optimismo o a una mentira, y ya de paso puse el ejemplo de 2014, precisamente por eso, en el 2014, cuando Dilma Rousseff ganó, fue reelecta, nadie pensaba que le iba a pasar lo que le pasó, y por lo tanto lo que dijimos en 2014 de alguna manera tiene que ver con la situación que se esperaba de Brasil y del mundo en aquel momento. Hoy es una situación distinta, que la admitimos, la aceptamos, no podríamos cerrar los ojos a ella, y lo que le queremos es transmitirle a la población, a los trabajadores en particular, que no es hacia ellos que va el mayor peso de esta medida. Ese es el sueldo, ¿no? El PIT-CNT dice que se grave el capital, que se grave el capital. Y es que el capital se grava, y se grava en forma importante también en estas medidas. Lo que pasa es que no hay tiempo de desarrollar por ejemplo, 4 medidas que son claramente que van a tener efectos de recaudación importantes y que van precisamente a evitar que a través de la legislación tributaria se pueda disminuir el aporte de las empresas en sueldos fictos patronales, en
pérdidas de ejercicios anteriores, en no distribución de utilidades, que está previsto que estén grabadas con un 7%, pero si no se distribuyen, no se graban. Ahora, si no se distribuyen y no se reinvierten, sí van a estar grabadas. O sea que hay una serie de cambios fundamentales importantes, quizás no fundamentales, importantes en el IRAE, que va a permitir una recaudación importante adicional también del IRAE, pero dejando la puerta para que si se reinvierte, bueno, sea conveniente porque no se paga ese adicional del 7% sobre las rentas generadas que se reinvierten efectivamente. Hay que reinvertirlas efectivamente, no guardarlas en cuenta de accionistas y sacarlas de cuenta de accionistas sin distribuir utilidades. Va a estar entretenida la discusión en el Parlamento. Va a estar entretenida y espero que a nivel periodístico también. No le quepa la menor duda. Porque estos temas hay que ponerlos arriba de la mesa para que la gente pueda conocerlos. Insólitamente al Frente Amplio o al Frente Liber Seregni y al equipo económico le ha tocado enfrentar más duramente quizás a fuerzas internas del Frente Amplio que a la propia oposición, ¿no? Bueno, hasta ahora los resultados están a la vista. Creo que varias veces ganaron ellos, diputado. Creo que hemos logrado equilibrios que han permitido al país seguir adelante y por algo hemos tenido 3 reelecciones consecutivas con el mismo equipo económico. Sí, no, está bien, pero le digo que en la interna el presupuesto muchas veces el equipo económico ha perdido y ha ganado la otra mirada que pedía profundizar en la izquierda. Veamos el último ejemplo, que quizás sea muy significativo. Hubo un acuerdo político dentro de la bancada de diputados entre el MPP y el Frente Liber Seregni, que posibilitó luego un acuerdo general en el 99,9% de los aspectos, 2 o 3 artículos que se votaron en diputados en forma negativa, después en el Senado se corrigieron y se volvió a aprobar lo que el Poder Ejecutivo había planteado. Gracias por acompañarnos, diputado. Muchas gracias.